Muy buenas, mi nombre es Fran y ayudo a asesores financieros a hacer crecer su negocio diseñando diferentes sistemas de captación y generación de clientes de alto patrimonio. En el vídeo de hoy quiero hablar de un tema primordial que tiene que tener un asesor sí o sí si quiere hacer crecer su negocio de manera correcta. Y es la manera de construir un embudo de captación o un funnel de manera correcta. ¿Qué tiene que tener? ¿Por qué la mayoría no funciona como debería? ¿Y qué elementos son imprescindibles en cualquier embudo bien construido para un asesor financiero? Y me gustaría hacerlo de una forma muy concreta, porque este es un tema en el que hay mucho ruido, mucha teoría genérica y muy poca claridad sobre lo que realmente importa cuando eres asesor y el cliente al que quieres atraer tiene un perfil muy específico y toma decisiones de una forma muy distinta al consumidor medio. Además, recuerda que tienes una carpeta de recursos gratuitos justo debajo de este vídeo, con herramientas y material diseñado específicamente para asesores financieros que quieren escalar su negocio. Este material que hay en la carpeta ya lo estamos usando a día de hoy y nos está permitiendo agendar 10, 20, 25 llamadas cada mes con clientes con más de 50.000, más de 100.000 euros, etc. Así que te dejo el enlace justo en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con el contenido. Antes de entrar en los elementos concretos que tiene que tener un buen funnel, quiero dejar algo claro porque es la base de todo lo que viene después. Hay que entender que no todos los embudos son iguales. Hay embudos de pago y embudos orgánicos, y la lógica de cada uno es completamente diferente. Hay embudos diseñados para LinkedIn con una dinámica de relación y de construcción de autoridad que no tiene nada que ver con lo que funciona en Instagram o en YouTube, por ejemplo. Hay embudos más cortos y embudos más largos, dependiendo del perfil de cliente al que te diriges y del tiempo que ese perfil necesita para madurar o tomar una decisión. Y al final todo esto es algo que siempre hay que tener en cuenta, porque construir un embudo sin entender en qué canal se va a usar, qué tipo de tráfico va a mover y qué perfil va a recorrerlo por completo es uno de los errores más comunes que cometen asesores cuando intentan montar su sistema de captación. Una vez entendido esto, existe una serie de elementos que todo embudo tiene que tener para funcionar, independientemente de si es de pago u orgánico, y también independientemente del canal en el que se use. Sin estos elementos, da igual cómo esté montado el embudo por fuera, que el resultado no va a ser el que necesitas. Y por supuesto, también hay que dejar claro que el funnel de un asesor financiero es completamente distinto al de cualquier otro nicho. Cuando hablamos del capital de una persona, todo cambia. Son años de trabajo o momentos de esfuerzo de una persona, y eso requiere saber cómo enfocar todo para conectar de manera eficaz. En definitiva, cuando diseñas un embudo existe un único objetivo: llevar a una persona desde que no te conoce de nada hasta una reunión contigo en la que esté preparada para tomar una decisión y convertirse en cliente. Ese recorrido, dependiendo del canal y del perfil, puede durar días o puede durar semanas, pero la dirección siempre es la misma: de desconocido a prospecto cualificado sentado frente a ti y por último que sea tu nuevo cliente. Y lo que hace que ese recorrido sea eficiente o no es precisamente si el embudo está haciendo el trabajo de filtrar, de cualificar y de construir confianza a lo largo del camino, o si ese trabajo lo estás haciendo tú manualmente en cada reunión. Cuando un embudo está bien construido, tú apareces al final del proceso, en la reunión, que es exactamente donde más valor tienes, donde tu criterio como asesor marca la diferencia y donde tiene sentido que inviertas tu tiempo y tu energía. Todo lo que ocurre antes tiene que estar trabajando para ti sin que tengas que estar tú presente en cada paso. Con eso claro, vamos a los elementos que forman este embudo. La primera capa de cualquier embudo es lo que hace que una persona entre en él, y esa capa en casi todos los casos es el contenido que produces y cómo te muestras al mercado. Como siempre, y como ya hemos hablado muchas veces, el contenido amplio diseñado para atraer al mayor número posible de personas sin importar quiénes son, atrae perfiles con un nivel de conciencia muy bajo. Personas que están empezando, que tienen poco capital, que necesitan mucha educación antes de poder tomar ninguna decisión real. Y eso satura el embudo desde el principio con el material equivocado. Cuando el primer elemento del embudo falla de esta forma, todo lo que viene después trabaja con ese material. El proceso de cualificación recibe a personas que no encajan. Las reuniones se llenan de perfiles que no tienen ni el patrimonio, ni la intención, ni la madurez para convertirse en cliente. Y el asesor acaba pensando que su embudo no funciona cuando en realidad el problema estaba en la primera capa, en lo que estaba atrayendo. Por el contrario, el contenido que abre el embudo tiene que estar diseñado con una precisión muy concreta. Tiene que hablarle a una persona concreta, con una situación económica específica y con unos problemas específicos que esa persona reconoce como suyos cuando los escucha. Tiene que ser lo suficientemente concreto como para que el perfil que te interesa se siente identificado de inmediato y lo suficientemente claro como para que el que no encaja simplemente siga de largo sin entrar al embudo. Esa primera capa es el filtro más importante de todo el sistema. Si falla aquí, todo lo que viene después, por muy bien construido que esté, trabaja en condiciones muy desfavorables. El contenido que abre el embudo no solo filtra por perfil, también filtra por nivel de seriedad. Alguien que consume contenido específico, que habla de problemas complejos y de situaciones patrimoniales concretas, está demostrando ya desde el primer momento un nivel de interés y de madurez muy diferente al que consume contenido básico y genérico. El segundo punto es el proceso de cualificación. Este es uno de los elementos que más impacto tiene sobre la calidad del tiempo que inviertes como asesor y paradójicamente uno de los que más se omite en los embudos que veo en el sector. La lógica detrás de omitirlo suele ser la misma. El asesor quiere que sea fácil llegar a una reunión con él, sin fricción, sin pasos intermedios que puedan hacer que alguien se eche atrás. Y esa lógica es comprensible, pero es errónea.
La fricción no es el problema está en la fricción mal aplicada. Poner demasiados pasos sin sentido entre el primer contacto y la reunión sí puede ser un error, pero no poner ningún filtro entre el primer contacto y la reunión es igualmente un error, porque significa que cualquier persona, independientemente de si encaja o no, puede llegar directamente a tu agenda. Y la reunión no puede ser el primer filtro. Si la primera vez que evalúas si una persona encaja es cuando ya estás sentado con ella, estás usando tu tiempo para hacer algo que el embudo debería haber hecho antes que tú. Un embudo bien construido tiene un mecanismo que cualifica antes de que esa persona llegue a tu agenda. La función es siempre la misma: hacer que la persona declare su situación, su nivel de patrimonio, sus objetivos y su disposición real a tomar una decisión antes de que haya ninguna reunión. Cuando ese filtro funciona bien, lo que cambia no es solo quién llega, cambia cómo llega. Una persona que ha pasado por un proceso de cualificación previo llega a la reunión habiendo ya reflexionado sobre su situación, habiendo ya declarado lo que necesita y habiendo ya dado varios pasos activos hacia la conversación contigo. El tercer punto es generar confianza antes de esa primera reunión o proceso de nurturing prellamada. Hay que entender que en el asesoramiento financiero la confianza no se construye en una reunión. El proceso de decisión de un inversor con patrimonio real no es lineal ni rápido. Esa persona va a investigar, va a observar, va a comparar, va a tomarse su tiempo. Y durante todo ese tiempo está evaluando no solo lo que ofreces, sino quién eres, cómo piensas, qué criterio tienes, cómo hablas de los problemas que le preocupa a él. El embudo tiene que tener un proceso que haga ese trabajo de construcción de confianza de forma progresiva, sin que requiera de tu presencia en cada momento. Lo que construye confianza en el recorrido previo a la reunión es contenido que demuestra profundidad y criterio. Vídeos prellamada, email marketing, etc. Pero no contenido que informa de forma genérica, sino contenido que muestra cómo piensas, cómo analizas, cómo abordarías la situación de alguien con el perfil al que te diriges. Cuando una persona consume ese tipo de contenido, llega a la reunión con una imagen de ti ya formada, no llega a conocerte, llega a confirmar que quiere trabajar contigo. El cuarto punto es tener coherencia de mensaje en todo el recorrido. El mensaje que comunicas en la primera capa del embudo, el mensaje que transmite el proceso de cualificación y el mensaje que llevas a la reunión tiene que ser consistentes entre sí. Tienen que contar la misma historia sobre quién eres, a quién ayudas, qué problema resuelves y cómo lo haces. Cuando hay desconexión entre lo que la persona encontró en las fases previas y lo que encuentra cuando llega a la reunión, se genera algo que es muy difícil de recuperar, una fractura de expectativa. La persona tenía una imagen formada y lo que encuentra no encaja. Eso genera una incomodidad que muchas veces no se verbaliza, pero que está ahí y que hace que la reunión sea mucho más difícil de lo que debería ser. Un asesor que en su contenido se posiciona como especialista en un perfil muy concreto, pero que en la reunión intenta abarcar a cualquier perfil para no perder ninguna oportunidad, está rompiendo exactamente esa coherencia, y el prospecto lo percibe, aunque no siempre sepa nombrarlo. La coherencia de mensaje de principio a fin es lo que hace que el recorrido se sienta fluido y natural, y esa sensación en el sector financiero, donde la confianza es el activo más importante, vale muchísimo en el momento del cierre. El quinto punto es el proceso de seguimiento, y este es el elemento que más dinero deja encima de la mesa en la mayoría de los embudos que veo, y al mismo tiempo el que más se ignora. En el sector financiero los tiempos son claves. Una persona puede descubrirte hoy, consumir tu contenido, sentir que encaja con lo que buscas y aún así no estar lista para dar el paso hasta dentro de 2, 3 o 4 meses. Y eso no significa que no vaya a convertir, significa que todavía no es el momento correcto. El problema es que un embudo sin seguimiento estructurado pierda a esa persona. Si no hay nada que mantenga el contacto durante ese periodo, esa persona simplemente desaparece del radar. No porque haya decidido que no te necesita, sino porque dejaste de estar presente justo cuando todavía no había decidido nada. Y cuando finalmente estuvo lista, ya no te tenía en mente o había encontrado a otro asesor que sí había mantenido el contacto. El seguimiento no tiene que ser intrusivo ni manual, tiene que ser parte del sistema, algo que funcione de forma autónoma y que mantenga viva la relación con la persona que está en proceso de decisión, aportándoles valor de forma consistente hasta que llegue el momento en el que estén preparadas para dar ese paso final. Y por último, y no menos importante, este es el principio que une todos los anteriores y es también el que marca la diferencia entre tener un embudo y tener una serie de tareas manuales disfrazadas de sistema. Un funnel que requiere de tu intervención directa en cada paso no te libera tiempo, te lo consume de otra forma. Cuantas más personas entran, más trabajo manual generas, y en algún punto eso colapsa y no es escalable. Un proceso bien construido hace la mayor parte del trabajo automáticamente. Atrae al perfil correcto, lo filtra, lo cualifica, construye confianza durante ese recorrido, mantiene el seguimiento con quien no ha convertido todavía y lleva a la persona al paso de acción en el momento adecuado. Tu momento es la reunión, ahí es donde tu criterio como asesor tiene un gran valor y ahí es donde se cierra o no se cierra. Y cuanto más tiempo y energía puedas reservar para ese momento, en mejores condiciones vas a llegar a él. Esto no significa que construir un embudo así no requiera trabajo. Requiere mucho trabajo al principio, pero ese trabajo se hace una vez y después el sistema trabaja por ti, de forma constante, sin depender de que estés tú presente en cada interacción.
Esa es la diferencia entre tener un negocio que crece y tener un negocio que depende de ti para no caerse. Un embudo no es una herramienta técnica, es la representación de cómo llevas a una persona desde que no te conoce de nada hasta que decide que quiere trabajar contigo. Y cuando está bien construido, con todos estos elementos en su lugar y funcionando de forma coherente, lo que ocurre es que dejas de depender de la suerte, de los referidos o de que alguien se acuerde de ti en el momento correcto. Empiezas a tener un proceso que trabaja de forma constante, que filtra y cualifica sin que tengas que estar tú presente, que construye confianza antes de la primera reunión y que te permite aparecer solo donde más valor tienes, que como hemos dicho es en esa conversación o en esa reunión de cierre. Los embudos que no funcionan no fallan porque el concepto sea malo, fallan porque les falta alguno de estos elementos o porque están construidos con una lógica genérica que no tiene en cuenta cómo piensa y cómo decide un inversor con patrimonio real. Y en el sector financiero esa diferencia lo es todo. Recuerda que dependiendo de dónde vayas a centrar tu esfuerzo, ya sea en contenido orgánico, redes o anuncios, cada embudo es diferente, pero que comparte las características que hemos visto hoy. Como te comentaba al principio del vídeo, tienes la carpeta de recursos gratuitos justo debajo en la descripción, con plantillas, herramientas y material pensado específicamente para asesores financieros. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a ella. Y si quieres que revisemos juntos cómo está montado tu sistema de captación ahora mismo y qué le falta para que funcione como debería, te dejo también el enlace para agendar una llamada gratuita conmigo o con alguien de mi equipo. En esta llamada veremos en qué punto está tu negocio ahora mismo y te explicaremos paso a paso qué es lo que haríamos nosotros para construir un negocio realmente escalable a lo largo del tiempo. Si te gusta este tipo de contenido, dale a like y suscríbete. Un saludo y nos vemos pronto.